El Barça Gate me tiene loco, Siro, el Barça Gate. No, pero a ver, yo creo que el problema para el Barça ya no es el Barça Gate, es lo que puede llegar el domingo. Porque no olvidéis que parece que el que va a ganar es Joan Laporta. A Joan Laporta lo sacaron a gorrazos del Barça. O sea, lo sacaron a gorrazos le hicieron una, ¿cómo se llama esto? Al loro que no estamos tan mal. ¡Al loro! ¿Has visto? ¡Al loro! Joder, oye, esto es de profesional. Pero que yo creo que el problema ya del Barça no es lo que está viviendo ahora, sino lo que puede venir después, ¿no? Y no podemos olvidar cómo salió Joan Laporta del Barça con una asamblea que lo echó y después que económicamente quisieron o lo llevaron los que entraban nuevos, que era Sandro Rosell y los que están ahora, que los llevaron a los juzgados por gestión, digamos que irregular, ¿no? Al final eso quedó en agua de borrajas y tal, porque siempre es muy difícil de demostrar según qué temas, si no hay papeles de por medio, no hay situaciones muy claras. Es decir, que pueden salir de Málaga y meterse en Malagón otra vez. Es que, Siro, tú tienes más balance que nosotros, pero tú además se da la característica de que como periodista has vivido en Barcelona, o sea que has estado muy cerca y sabes cómo funciona allí. Claro, nosotros nos podemos analizar y decir, joder, Núñez ha estado en la cárcel, Rosell ha estado en la cárcel, Bartomeu ahora está detenido. Oye, pero ¿qué pasa en este club? ¿Cómo es la gestión? ¿Qué puede suceder para que tantos y tantos presidentes de manera consecutiva estén metidos en líos judiciales, desde fichajes hasta contratar empresas para que hablen mal de tus propios jugadores? Es un poco un sin Dios, ¿no? Sí, a ver, en el caso yo creo que la gestión de Núñez, puedes estar de acuerdo con él o no en los fichajes que hizo, en los dispendios en algunos futbolistas que pudo hacer, pero yo creo que la gestión económica de Núñez pues posibilitó que el Barça pudiera competir con el Madrid en los años 80 y en los años 90. El tema de la cárcel de Núñez fue más por el tema empresarial, ¿no? Pues él era constructor y él sí tuvo ahí problemas con Hacienda de cosas que no se declararon y tal. Pero bueno, yo creo que económicamente Núñez, el Barça lo llevó bien. Lo de Sandro, sabemos también lo que fue y creo que además para mí se fue tremendamente injusto con Sandro Rosell, la justicia aquí en España, pero para mí es más preocupante y más grave lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora sí que afecta directamente a la gestión del Barça, pero lo mismo ahora, que vuelvo otra vez a recordarlo, que es que a Joan Laporta, y tú no llevas a los juzgados a alguien si no tienes un atisbo de ver alguna cosa rara, los que entraron, Sandro Rosell como presidente, los llevaron a los juzgados por gestión irregular. O sea que eso es lo preocupante, porque después que tú en tu vida privada pues puedes tener problemas, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que es lo que le pasó a Sandro Rosell y además después se demostró que era inocente. Lo de José Luis Núñez es una gestión a nivel de empresarial de forma particular. Pero claro, lo de Joan Laporta y lo de ahora de Bartomeu, sin querer comparar, porque es evidente que esto es mucho más grave que lo que pudo acontecer con Joan Laporta, es lo que le debe preocupar a la afición del Barça, ¿no? Que digas, joder, hostia, que entran unos y amenazan con llevar y llevan a los juzgados, aunque después pues se quedó todo en agua de borrajas y ahora entran los Mossos de Escuadra. Y aquí no se puede echar la culpa, aquí la culpa es de Madrid, ¿eh? O sea, aquí, que eso también era muy recurrente, ¿no? De decir, no, es que esto la culpa es de Madrid, Madrid nos roba. No. El que os roba, dicen, o presuntamente, son los que están dentro y los que han entrado en los despachos del Camp Nou son los Mossos de Escuadra, no es la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Entonces, este es un tema que hay que seguir. Tú que conoces bien a la afición del Barça, ¿crees que esto podría dar un vuelco a las elecciones? Es decir, Laporta parece mega favorito, pero con estas cosas que estamos comentando, con que te vuelvan a levantar un poco las alfombras y tal, ¿crees que eso al socio culé le puede hacer reflexionar y quizás darle posibilidades a Font o a Freisa quizás más lejanas?
No, yo creo que Freixa tiene menos posibilidades porque no olvidemos que estuvo con ellos. O sea que esto le hace más daño a lo mejor a Freixa que al resto. Y yo creo que el problema del Barça es que no encuentran un Florentino Pérez. No, Y claro, me explico, es me un explico. problema, ¿eh? No hay un empresario de prestigio, de mucho prestigio, que dé el paso al frente, porque no se atreven, porque entienden que eso, más que beneficiarles a nivel de imagen, les va a perjudicar a nivel de imagen entrar en el Barça. Y ese es el gran problema que tiene el Barcelona, que al final todos llegan para ser protagonistas, utilizan al Barça para su imagen pública, más que llegar para trabajar para el Barça, ¿no? O sea, tú en el Madrid, ¿cuántos directivos tú? Si tú haces una encuesta mañana en los aledaños del Bernabéu, ¿tú crees que dirían más de 2 directivos que conozcan la gente? Y estoy exagerando, yo creo. Como mucho te dicen uno, porque la gente se acuerda de Fernández Tapias y para de contar. Y poco más. Tú en el Barça, allí habla todo el mundo. Allí todo el mundo sale en los medios de comunicación. Allí tú haces una encuesta y te dicen 7 directivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final la gente va a ser para protagonismo, para ser protagonista, para lucir palmito y no para trabajar en la sombra y para trabajar por el bien del Barça. Y yo creo que el Barça necesita pues eso, y eso te lo dice mucha gente, la gente con Sein de Barcelona te lo dicen. Nosotros necesitaríamos un Florentino Pérez, un empresario de prestigio que no necesite para nada pues tener más imagen o menos, y que realmente llegara para servir al Barça y para ayudar al Barça. Al final está politizado totalmente el club y depende mucho de la política también el FC Barcelona. O sea, sí. ahí... Menos en la época, fíjate, claro, fíjate que en eso ahí Núñez fue un ejemplo. Núñez no dejó en ningún momento que entrara, que la política, él era, yo creo que era votante del PP, pero da igual, o sea, no dejó entrar ni a los de un lado ni a los del otro, ni a los suyos ni a los de enfrente. O sea, él sí que tuvo muy claro que el Barça no se podía politizar porque el Barcelona era un poco de todos y cuando hablas de todos, pues dentro de la afición del Barça, igual que dentro de la afición del Madrid, pues hay gente de derechas, de izquierdas, de centro, y en el caso del Barcelona, pues gente que es independentista, gente que no lo es, gente que no vive en Cataluña, pero es del Barça y es socia del Barça, y eso Núñez lo tuvo clarísimo. Creo que eso cambió con la llegada de Joan Laporta, que politizó totalmente el club y lo puso al servicio de la Generalitat. Sandro tampoco hizo nada para cambiarlo, y Bartomeu, que yo creo que es de ideas contrarias a los que mandan ahora políticamente en Cataluña. Yo estoy convencido que Bartomeu no es independentista, pero sí por miedo al que dirán, por miedo a la influencia que tienen los políticos en Cataluña, pues bueno, pues miro para otro lado, o sea, miro para otro lado. Repito, yo soy de los convencidos que Bartomeu no es, y lo sé además por información, ya no es una opinión, no es independentista, pero tampoco hizo nada porque el equipo no se politizara, o sea, o que el club no se politizara. Y los que llegan ahora, ni te cuento, ¿eh? O sea, Víctor Font, Laporta ya lo conocemos, de hecho él funda un partido político independentista en Cataluña, y Víctor Font no ha creado un partido político, pero como si lo creara, o sea, está apoyado por las fuerzas vivas de la política independentista catalana.